Por eso la pregunta, ¿por qué hay mal en esta tierra? ¿Se ha hecho esa pregunta? Si Dios es poderoso, ¿por qué no acaba con qué? Con el malo. Si Dios es todo amor, ¿por qué hay tanta guerra? No, el problema no es Dios. El problema es que el hombre le ha dado ¿qué? La espalda. No ha tenido la correcta respuesta frente al mensaje del evangelio, desde el incrédulo hasta el que ya tiene a Cristo en el corazón. Porque mientras el incrédulo rechaza el mensaje del evangelio, a veces el cristiano se queda ¿qué? Callado y no predica. Y mientras el incrédulo rechace a Cristo y mientras el cristiano no predique, la gracia de Dios, escúcheme bien, no podrá actuar para salvación. Romanos capítulo 9. Y quiero que vayamos a la última parte del libro de Romanos, perdón, del capítulo 9 del libro de Romanos, porque desde ahí voy a empezar a introducir lo que es el capítulo 10. Está en el versículo 30 del capítulo 9. Dice, ¿qué significa esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. ¿Y eso sucedió por medio de qué? De la fe. Pero los hijos de Israel, ¿cierto? ¿Los hijos de quién? O el pueblo de Israel, que se esforzaba tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de ¿qué? Confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y el apóstol nos dice, vea, hay un mensaje, Dios ha hablado a la humanidad, pero en especial al pueblo ¿de quién? De Israel. Y frente al mensaje de Dios, Israel, ¿qué ha hecho? No cumplió con sus expectativas. Y como lo he dicho, Israel en ese momento, hoy, 2026, es una nación más que necesita el mensaje de Dios. ¿Sigue siendo el pueblo de Dios? No. ¿Cómo así? No, Israel en este momento no es el ¿qué? El pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es? Diga yo, la iglesia. Pero dígalo con autoridad porque lo veo como anonadado. ¿Cómo así? Sí, el pueblo de Dios, ¿quién es? Nosotros, la iglesia. Israel quedó simplemente rezagado ¿a qué? A hacer el reloj de los eventos finales que van a ocurrir, de las profecías que faltan por cumplir. Pero Israel necesita ¿qué? Salvación, porque siempre ha rechazado el mensaje del evangelio, el mensaje de Dios que se ha escrito desde hace muchos años. Y frente a esto, el apóstol Pablo nos dice, vea, a la voz de Dios siempre debe haber una respuesta. Escúcheme bien. Al mensaje de Dios siempre debe haber una ¿qué? Una respuesta. Y está la respuesta del incrédulo, que en este caso, en este capítulo que estamos estudiando, es el pueblo de Israel. Está la respuesta del creyente, que en este caso es ¿quién? La iglesia. Y está la respuesta de Dios mismo frente al mensaje del evangelio. Y es muy claro, Pablo dice ahí en lo que leemos, el pueblo de Israel es un pueblo totalmente ¿qué? Incrédulo, totalmente incrédulo. Hay dos formas de acercarse a Dios. De hecho, hay dos religiones, o siempre han existido dos religiones. ¿Sabía usted eso? Pastor, ¿cómo así? Si está ¿qué? El budismo, el islamismo, ¿qué más otra religión que hay? El cristianismo. Todas esas. ¿Cómo me va a decir que solamente hay qué? Hay dos. Sí, hay dos
religiones, dos maneras de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque la religión es el medio en la cual el hombre quiere ¿qué? Acercarse a la salvación, acercarse a Dios. Está la religión de la fe y la religión de las obras. ¿Cuáles son? ¿La religión de qué? De la fe y la religión de las obras. Y aquí en estos versículos, a manera de introducción, el apóstol Pablo está diciendo: Israel optó por la religión de las obras, tratar de cumplir ¿qué? La ley. Y eso trajo tropiezo. ¿Por qué? Porque Israel estaba diciendo: yo me puedo acercar a Dios por mis propios medios, yo puedo ser salvo por mis propios medios. Pero pone en contraste a los gentiles que aceptaron la ley de la fe, o sea, usted y yo, que no somos de israelitas, pero que sí reconocemos que la salvación viene a través de la gracia. O sea, reconociendo que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino solamente a través de el recibimiento de la justicia de Cristo. En cambio, Israel empezó a decir: no, soy justo, ¿por qué? Por mi propio esfuerzo, y al final fracasó. Dios los destituyó, dijo: ya no son más mi pueblo, ahora he hecho un nuevo pueblo con los que han creído que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y le hago la pregunta: ¿usted a cuál religión pertenece? Pastor, ¿y por qué me hace esa pregunta? Porque hay mucha gente que viene a los templos que todavía siguen profesando la religión ¿de qué? De las obras. Y creen que la única manera de acercarse a Dios es a través ¿de qué? De lo que yo hago o deje de hacer. Increíble, ¿no? Hoy en la cultura moderna aún predominan las dos religiones, los dos caminos. Algunos creen que pueden equilibrar sus pecados con buenas acciones. No, es que yo vengo a la iglesia, el hecho de venir a la iglesia ya me hace un poquito más justo delante de Dios. En cambio, otros se rinden a Cristo en fe y descansan en su gracia. Mientras la primera religión, la de las obras, conducen al fracaso, al tropiezo, el otro camino, la otra religión, siempre va a llevar a la vida, a la salvación. Hoy quiero confrontarte, ¿por qué? Porque muchas personas que asisten a la iglesia se ven muy espirituales por su servicio, por lo que hablan, por lo que dicen en redes sociales, pero carecen de una relación personal con Cristo y tropiezan al final. ¿Saben por qué? Porque cuando las expectativas están en lo que uno hace, uno siempre va a esperar una recompensa, ¿o no? Y cuando nos damos cuenta que esas recompensas no satisfacen lo que yo considero que me merezco, tropiezo y termino negando la fe y alejándome más del camino que lleva al Padre. Por eso mucha gente que llega a la iglesia, así como llega, también ¿qué? Se va. Creen que por su propia justicia van a alcanzar la gracia de Dios. No, es solamente a través de la fe. Por eso el apóstol en el capítulo 10 nos explica cuál debe ser la respuesta de cada persona al mensaje del evangelio. Y la primera respuesta es la respuesta del incrédulo. ¿La respuesta del qué? Del incrédulo. Y el incrédulo, o sea, el que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, tiene dos caminos: o creer o rechazar. ¿Cuáles son los caminos? ¿Creer o qué? O rechazar. Y lo repito, ¿cuál es el problema? Muchos incrédulos creen que pueden acercarse a Dios por medio de su esfuerzo moral o religioso y no por la fe en Cristo. Versículo 2, versículo 3 del capítulo 10. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. Mire cómo Pablo habla.
pero es un fervor mal que encausado. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justo ante Él, tratando de cumplir la ley. Mire que Pablo no está juzgando las intenciones, sino que está juzgando ¿qué? El método. ¿O no? Ahí lo dice claramente. Tienen gran entusiasmo, quieren acercarse a Dios, quieren recibir la bendición de Dios, quieren tener paz en su corazón, pero el método es el ¿qué? El equivocado. Y siempre, escúcheme bien, siempre para el ser humano va a ser más fácil acercarse a Dios o creer que tiene un acceso a Dios a través de las obras y no a través de la fe. ¿O no? Porque lo repito, queremos o creemos merecer algo por lo que ¿qué? Lo que hacemos. Ahí está. El error no está en el deseo de agradar a Dios, sino en la forma de buscar. Y usted lo ha experimentado. Las personas que no tienen a Cristo en el corazón y usted que no, yo creo en Dios ¿a qué? A mi manera. Es que yo no le hago mal a nadie. Y todo se reduce a lo que hacen y dejan de ¿qué? De hacer. Y Pablo dice, es la manera equivocada. Están rechazando el mensaje del evangelio. Están rechazando a Cristo. De hecho, el versículo 4 le dice claramente, pues Cristo ya cumplió el propósito por la cual se entregó la ley. Y como resultado, todos los que creen en Él somos hechos justos ante Dios. A ver, recordemos un poco, ¿por qué la ley se escribió? El pastor Rubén lo predicó. ¿Por qué la Biblia se escribió? ¿Por qué la ley se escribió? ¿Para mostrarnos a quién? ¿A quién? Dígalo fuerte, usted es como muy inseguro. No, a Cristo. La ley se escribió para enseñarnos que no la podemos cumplir. ¿Que necesitamos a quién? A Jesús. Ahí está. Eso le hablo a los que viven en el mundo, pero a los que están en la iglesia, ojo, mi amado y mi hermana, de reemplazar una relación con Cristo por las obras. Escúcheme bien, ojo. Porque usted y yo tenemos el riesgo de creer que haciendo ciertas cosas vamos a tener una correcta relación con Dios. ¿Como cuáles, pastor? Usted viene a la iglesia domingo y miércoles, pero durante la semana se olvida que hay un quién, un Dios. Ojo, porque te pasaste de una religión, de la fe, a la religión de ¿qué? De las obras. Ojo. Cuando empiezas a criticar, mira la persona que tiene al lado, mírala. Y dice, yo soy más santo porque no me duermo en el culto. Usted sí se durmió. Cuando uno empieza a mirar el error del otro, se está volviendo hacia la religión ¿de quién? De las obras, porque cree que yo soy mejor que el otro por lo que hago o dejo de hacer. Y vemos cristianos que no caminan, sino que ¿qué? Levitan. Ay, 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 o amén. Usted no responde nada, ¿no? No sé si lo confronté o está perdido y confundido. Por eso, el mayor obstáculo ¿de qué? Para la salvación no es él, sino ¿qué? El orgullo. Yo llego a Dios ¿a qué? A mi manera. Yo tengo una relación con Dios ¿a qué? A mi manera. Yo no necesito la iglesia y aunque dentro del plan de santificación, el plan de mantener al creyente cerca a una relación con Dios está ¿qué? La iglesia. Yo dije, no, yo hago lo que yo considero que debo de hacer. Y ahí está. Se pierden en el camino. Y la frase final, otra frase. Mientras sigas confiando en lo que haces para salvarte,
seguirás tropezando con lo que Cristo ya hizo. No tienes que hacer nada, ni dejar de hacer nada. Solamente tienes que entregarle tu vida a Jesús. Y cuando Él cambie por dentro de tu corazón, ahora sí vas a poder cumplir la ley de Dios. Y ahora sí vas a agradar a Dios. Esa es la respuesta del incrédulo. ¿Creer o qué? O rechazar la justicia de Cristo. Pero hay otra respuesta frente al evangelio, que es la respuesta del creyente. Y Pablo lo explica muy bien desde el versículo 14. El evangelio todavía sigue retumbando en los oídos de los que ya han creído en Cristo y también necesitan tener una respuesta frente a ese mensaje. ¿Y cuál es la respuesta? Predicar para que otros crean. Usted y yo creemos que porque ya tenemos a Cristo del corazón, el mensaje del evangelio, ¿qué? Eso ya no es para quién. Para mí, eso es para los que no creen. Yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya creí. No, todavía el mensaje del evangelio tiene que retumbar en tus oídos, en mis oídos. Porque hay un problema, y es que muchos creyentes guardan el mensaje del evangelio para sí mismos, ignorando su responsabilidad de predicarlo. Por eso la siguiente frase, por favor, del segundo punto. No puedes decir que crees en el evangelio si no lo predicas. Y yo pongo en duda la salvación de muchos, aunque no me corresponde juzgar. Y no soy nadie para juzgar ni para determinar si es salvo o no es salvo. Pero a veces juego a ser un poco sabiondo y poco en duda la salvación de algunos, porque dicen aceptar el evangelio, pero nunca lo predican. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos enfermado y por ahí alguien nos ha dicho, venga, le tengo la solución a su enfermedad? Cómase 5 ajos en ayunas todos los días, ¿o no? ¿Se han escuchado eso? ¿Qué otro? A ver. Hierba, agua, le echa limón con miel, ¿cierto? Y si usted lo prueba y lo hace y le funciona, adivine qué es lo que usted hace. ¿Verdad tiene eso ahí? A mí me pasó y vean. Póngale la firma, ¿no? Haga eso, a mí me funcionó y a usted también le va a funcionar. ¿Por qué? Porque si realmente ha hecho algo en mi vida, ese remedio, ¿yo qué quiero hacer? Compartir a los demás, porque trajo solución a mi vida. Pero cuando no ocurre nada, ¿yo qué digo? ¿Ese remedio no sirvió? Entonces, ¿para qué lo voy a aconsejar? Y el que acepta el evangelio intuitivamente tiene que ¿qué? Predicarlo. Con todo, con lo que es, con lo que dice, con lo que hace, con lo que piensa. Versículo 14. Pero ¿cómo van a pedirle que los salve si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo van a oír de él a menos que alguien se los diga? Y Pablo es muy claro, revela la secuencia, una secuencia inquebrantable para que el evangelio sea efectivo dentro y fuera de la iglesia. ¿Y cuál es? Para invocar a Cristo hay que ¿qué? Creer. ¿Usted sabe qué es invocar? Se lo pongo de esta manera. Usted se fue al baño, está en una urgencia en el baño y preciso terminó la urgencia y no hay papel higiénico. Usted empieza a invocar. ¡Mamá! ¡Ayúdeme! Porque usted, aquí yo qué hago. Eso es ¿qué? Invocar. Un grito desesperado. ¡Auxíliame!
Necesito ayuda. ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a decir, ayúdeme Dios porque tengo una vida sin propósito, me voy a ir para el infierno? Ayúdeme Dios porque no tengo paz en el corazón, vivo con una zozobra todos los días. Ayúdeme Dios porque mi familia va mal, mi finanzas va mal. Sino que, si primero no qué, no creen que hay un Salvador. Pero ¿cómo van a creer si no han oído? Pero para oír necesita de alguien que ¿qué? Predique. Y para predicar alguien debe ser enviado. Por eso el versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír, es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo. La gente no se va a salvar por su conciencia. La gente no se va a salvar por si nos ven a nosotros que somos chéveres, que nos amamos. No, la gente se va a salvar porque escucha el mensaje del evangelio. No hay otra manera. El silencio del creyente impide la fe del incrédulo. Escúcheme bien. El silencio suyo impide que otros crean en Cristo. No hay salvación sin predicación. Por eso es tan importante que usted venga a la iglesia. Por eso otra vez me pongo en el papel de juzgar, aunque no debería, pero hagámoslo. Cuando yo veo a un creyente que ya le pone peros a venir a la iglesia y que por encima está la reunión familiar, el fútbol del hijo, digo, ese se le va a secar la fe, porque la fe solamente viene al oír ¿qué? La palabra de Dios. El evangelio. Por eso toma responsabilidad por predicar el evangelio a quienes Dios ha puesto a tu alrededor. Prepara tu testimonio personal con claridad para compartirlos con otros. A ver, todos aquí tenemos un testimonio, ¿no? Que contar. Hasta ayer, póngale, hasta el martes me enteré. ¿Se acuerda de la campaña que hicimos aquí con un norteamericano? Hasta el lunes me enteré de un milagro que había hecho. El Señor, con un hermano de la iglesia, tenía un dolor en la columna. A veces no podía ir a trabajar porque amanecía inmóvil. Y el bendito no ha venido a testificar. Y muchos de nosotros con la fe chiquita esperando que ese hermano venga a decir, Jesús hizo un milagro y si lo hizo en mí lo puede hacer en usted. ¿Sí ve lo importante que es levantar la voz para anunciar el evangelio, para anunciar la palabra de Dios, para testificar que Dios es real? Ora cada día para que Dios te dé oportunidades y valor para hablar de Cristo. Por eso termino con la siguiente frase. Si tú no predicas, alguien no cree. Si no cree, no se salva. Tu silencio no es neutral. ¿Es qué? Medita un momento en esta palabra, en esta frase. Porque usted puede convertirse en un pecador por acción o por omisión. Predica evangelio. Es que para eso le pagamos, pastor. No, mi amado hermano, hermana. Jesús le habló a toda la iglesia: vayan y hagan discípulos a las naciones. Este evangelio va a ser ¿qué? Predicado antes del fin. Y el fin se acerca, ¿no? Vea las noticias. Irán con Israel. Dice Jesús, habrá rumores de guerra, habrán guerras, y ahí será ¿qué? El fin. Y ahí este evangelio será predicado. ¿Por qué? Porque la gente va a tener una necesidad por Dios increíble. Pero si la iglesia no está lista, si usted y yo no estamos listos para predicar, muchas almas se van a perder. Así que la respuesta del creyente frente al mensaje del evangelio debe ser ¿qué? Predicar el evangelio. Amén. Y por último, la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es ser justo al salvar a los que creen y paciente con los que lo rechazan.
Esa es la respuesta de Dios. El versículo 18 al 21 nos habla acerca de esto. ¿Cuál es el problema aquí? Que muchos piensan que Dios no se manifiesta a los hombres, cuando en realidad son ellos quienes no quieren oír ni responder. Ese es el problema. Y ese problema llegó a la iglesia. ¿Cómo así, pastor? Si muchos de nosotros creemos que Dios se quedó, ¿qué? Callado. No está haciendo nada. No, la realidad es que Él sigue hablando. Por eso la frase inicial es: Dios habla. El problema es que el ser humano no quiere escuchar. Dios habla a través de su naturaleza, de la creación. Dios habla a través aún de la miseria, del hambre. ¿Usted sabe por qué hay hambre en esta tierra? Por la mala administración del hombre. Porque el hombre en su egoísmo quiere que acaparar. Le falta a Cristo en el corazón. ¿Usted sabe por qué hay guerras en este mundo? Santiago lo dice: por amor ¿al qué? Al dinero. Desea lo que no pueden tener. Por eso asesinan. ¿Por qué? Porque en su corazón no está Dios, no está Cristo. Y como no está, ¿quién está en su corazón? El amor al dinero, al querer y tener poder. Pablo demuestra que Dios no ha guardado silencio, ha hablado a través de la creación, la ley, los profetas, y en especialmente por medio de su iglesia que predica el evangelio de Cristo. Versículo 18 dice claramente, dice: ¿pero acaso el pueblo de Israel realmente oyó el mensaje? Miren la pregunta de Pablo, ahí está, ¿cierto? ¿Pero acaso el pueblo de Israel realmente oyó el mensaje? Pregunta Pablo. ¿Y qué responde? Claro que ¿qué? Que sí. No hay excusa. Toda persona algún día en su vida va a escuchar el mensaje del evangelio. No tiene excusa cuando esté frente a Dios y Dios diga: ¿qué hiciste? Desde el que vive por allá en el Amazonas hasta el que vive en la metrópolis, siempre Dios va a tener la oportunidad de ¿qué? De brindarle el mensaje del evangelio. ¿Cómo lo hace? Adivina, adivinador. Diga, pastor: a través de las misiones, a través de la iglesia, a través de su conciencia. Pero el hombre no quiere que escuchar. Versículo 21. Todo el día les ofrecí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Mira, si tú estás aquí, es porque tenías que escuchar el mensaje del evangelio. Y ya no tienes excusa. Ay, ¿para qué me trajo? No tienes excusa. Ay, ¿para qué vine? No tienes excusa. O aceptas el mensaje o lo rechazas. O aceptas a Cristo o lo rechazas. Dios responde con justicia al salvar al que cree y con paciencia al esperar al que rechaza. Mire, con justicia al que cree. Aquí todos somos justos porque hemos creído, ¿cierto? Pero ¿con qué? ¿También con qué? ¿Con qué? Diga paciencia. Y si Dios tiene paciencia, y si Dios insiste, como dice ahí, todo el día Dios es insistente en declarar el mensaje, ¿por qué usted y yo nos cansamos y nos aburrimos y nos desesperamos y nos desanimamos? Ay, pero es que yo ya le he predicado, pastor. Ese me dice que no. No, siga que perseverando. Porque si Dios no se cansa, ¿quién eres tú para qué? Para cansarte. Si Dios tiene paciencia, ¿por qué tú no tienes paciencia con el que viene nuevo a la iglesia? Con el que está llegando, con el que todavía no ha decidido, ¿será que sí, será que no? Y lo criticas y lo juzgas. No, ten paciencia. Así como alguna vez alguno tuvo paciencia contigo, conmigo. Por eso
aplicaciones prácticas en esta noche. Valora la paciencia de Dios, pero no la tomes como permiso para seguir ignorando su llamado. Dios es paciente, pero no abuses ¿de qué? De su paciencia. Recuerda que Dios extiende su mano todo el día, pero llegará el momento en que se cerrará la puerta. Ya no habrá salvación. Pastor, ¿cuándo para estar pendiente? No, ni siquiera el mismo Jesús lo sabe, solamente el Padre sabrá el día y la hora en que su iglesia será arrebatada. Y agradece su justicia al salvarte por fe y su misericordia al esperarte mientras su vida. A ver, ¿cuántos aquí le oímos al llamado de Dios? Y parecíamos pescados, ¿no? Esto que coger el pescado y que se escurre. Y nos tocó rendirnos delante de Jesús. Agradécele a Dios que Él te tuvo que paciencia. Frase final para este punto. ¿Cómo dice? El silencio de Dios no es el problema. Escúchame bien. El silencio de Dios en tu vida no es el problema. El silencio de Dios en tu necesidad, en tu circunstancia no es el problema. Su voz ha sido ¿qué? Clara, constante y amorosa. ¿El problema cuál es? Tu respuesta. Dios no tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Por eso la pregunta, ¿por qué hay mal en esta tierra? ¿Se ha hecho esa pregunta? Si Dios es poderoso, ¿por qué no acaba con qué? Con el malo. Si Dios es todo amor, ¿por qué hay tanta guerra? No, el problema no es Dios. El problema es que el hombre le ha dado ¿qué? La espalda. No ha tenido la correcta respuesta frente al mensaje del evangelio, desde el incrédulo hasta el que ya tiene a Cristo en el corazón, porque mientras el incrédulo rechaza el mensaje del evangelio, a veces el cristiano se queda ¿qué? Callado y no predica. Y mientras el incrédulo rechace a Cristo y mientras el cristiano no predique, la gracia de Dios, escúcheme bien, no podrá actuar para salvación. Así que comprométete. Conclusión, hemos visto que el incrédulo responde creyendo, rechazando la justicia de Dios en Cristo. Vimos que el creyente responde predicando el evangelio para que otros crean. Y que Dios responde salvando a los que creen y esperando pacientemente a los que aún le rechazan. Ahora, Romanos 10 no es solo un capítulo teológico, es un llamado urgente a decidir hoy qué harás con el evangelio. ¿Cuándo hay que decidir? Hoy. ¿Sabe cuál es el calendario de los fracasados? ¿El tiempo de los fracasados? ¿El tiempo de los estúpidos? Y qué pena que lo diga de esa manera. ¿Sabe cuál es? Mañana. El Señor te dice ¿cuándo? Ya, hoy. Decide. Reconoce que el evangelio no es una opinión más, sino el mensaje definitivo de salvación, que tiene poder para cambiar vidas, para cambiar naciones, para cambiar aún, escúchame bien, el juicio de Dios sobre el hombre pecador. Decide hoy si seguirás tropezando con Cristo o te rendirás totalmente ante Él. Y cree, confiesa y predica. No pospongas más tu respuesta. Por eso la salvación final en esta noche debería ser: Señor, rompe mi indiferencia. A ver si usted es capaz de orar así. Dígale: Señor, rompe mi indiferencia. Que hoy sea el día de salvación para muchos. Amén.